tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Gloria a ti, Señor, te adoramos esta mañana, bendecimos tu nombre porque tú eres todopoderoso, Señor, invencible, no hay nadie como tú. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dígalo con nosotros, grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande es tu Dios, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. El Señor les bendiga este día maravilloso que nuestro Padre Celestial nos ha dado y nos permite nuevamente escudriñar las Escrituras, compartir su palabra, profundizar en aquellas cosas que el Señor quiere para edificación de su pueblo y para que su palabra la conozcan aquellos que no han tenido la oportunidad o no han querido recibir la oportunidad que el Señor da para aquellos que no le conocen.
Antes de iniciar la meditación de su palabra, quisiera que juntos oremos al Señor para que su Espíritu sea el que nos guíe en este estudio, nos guíe en el aprendizaje de su palabra, nos guíe en el conocimiento que nos puede ayudar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos oriente, nos lleve a la profundidad del conocimiento de tu palabra. Y que esa palabra, Señor, como está escrito en ella, Padre, vaya a nuestras vidas, sabiendo, oh Dios, que no retornará vacía. Siempre, siempre, Señor, tú tienes algo que hacer en nosotros y esa palabra lo hará. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. En esta oportunidad, hermanos, queremos hablar de la oración. Y creo que hemos recibido palabra de diferentes formas acerca de la oración. Pero yo quisiera que empecemos a meditar sobre la efectividad de la oración. Y quisiera que tomáramos un camino en este día para estudiar su palabra, cómo hacer más efectivas nuestras oraciones. Y quisiera que empezáramos entendiendo los tipos de comunicación que tenemos con el Señor. Y cuando empezamos a analizar esto, nos damos cuenta que el Señor dejó en su palabra un medio de comunicación. El único medio de comunicación que tenemos con Él es la oración. El único medio directo con el Señor es la oración. Pero la oración, al ser un medio de comunicación, de por sí tiene alguien que emite y alguien que recibe. Quiere decir que hay un emisor y un receptor. El asunto es cómo nosotros estamos teniendo esa comunicación con Dios. Si a la hora de estar orando, estamos solo siendo emisores de aquello que nos interesa a nosotros comunicarle a Dios. Esa comunicación se puede dar de dos formas: una comunicación personal y una comunicación grupal. Si vamos a Mateo capítulo 6 y verso 6, vamos a ver que el Señor ahí nos habla de la comunicación personal que podemos tener con Él a través de la oración. Dice el verso 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La comunicación ahí es personal. Una comunicación que individualmente cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Ahora, también hay comunicación grupal. Y es la comunicación que nosotros tenemos cuando nos reunimos a orar, ya sea aquí en el templo, o lo hacemos a través de la radio, cuando muchos creyentes nos unimos para orar al Señor, planteando nuestras peticiones, ya sea individuales o colectivas. Y quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 1 y verso 14 para ver cómo los hermanos en el tiempo antiguo hacían esto, pero también es una instrucción para nosotros.
de que lo que hacemos cuando nos reunimos a orar es algo que está basado en su palabra, es algo que nos dice su palabra que debemos de hacer. Hechos capítulo 1 y verso 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una oración grupal, una oración unánime, todos orando por las mismas cosas, todos orando los unos por los otros. Cuando hablamos de esa comunicación, debemos de tener el siguiente cuidado, porque si no, nuestra oración va a ser una oración en un solo sentido. El emisor es el que está enviando la comunicación al receptor. Y quisiera poner el ejemplo de la Radio Peniel, que ha sido de mucha bendición para nuestra congregación y de muchísima bendición para aquellos que le escuchan. La Radio Peniel es un emisor de la palabra de Dios, donde la gente recibe comunicación todo el día, las 24 horas. Pero ellos, para poderse comunicar con Radio Peniel, tienen que enviar mensajes de texto, llamar por teléfono. Si se quiere mandar una respuesta a aquellas comunicaciones que se está enviando a través de la radio. Cuando nosotros nos acercamos a la comunicación con Dios, cuando nos vamos a la oración, ya sea individual o ya sea grupal, nos convertimos en emisores al estar planteando nuestras peticiones delante del Señor. Y Él se convierte en el receptor de esas peticiones. La seguridad que nosotros tengamos que el receptor está escuchando lo que nosotros estamos diciendo es fundamental. Porque si no, vamos a estar como que estuviéramos hablando solos. Tenemos que estar seguros que el receptor nos está escuchando. Cuando Radio Peniel se enciende y empieza a enviar las comunicaciones que todos los días hace, tiene forma de identificar cuántos receptores, cuántos oyentes están del otro lado recibiendo esa comunicación. Y a veces nos informan que hay 25,000, 27,000 receptores. Entonces sabemos que esa comunicación está llegando. Y empezamos a recibir respuesta de esos receptores cuando empiezan a llegar los mensajes de confirmación, o gente que quiere que se ore por ellos, o gente que quiere recibir al Señor como su Señor y Salvador. Ahora, cuando nos vamos a la recámara, cerramos nuestras puertas, doblamos nuestras rodillas y empezamos a hablar con Dios, tenemos que tener la seguridad de que el receptor nos está escuchando. Esa es la primera parte de una oración efectiva. Tenemos que estar seguros que Dios está con su oído atento a nuestra oración. Si estamos seguros que esa comunicación se está dando, entonces podemos empezar a decir que nuestra oración va a tener la respuesta esperada. Quisiera explicar un poquito más, porque a veces pensamos que la oración es solamente doblar mis rodillas y hablar y pedir y pedir y pedir y pedir por un tiempo. Incluso le damos más importancia al
tiempo de estar orando que a la calidad de la comunicación que se está dando entre el emisor y el receptor, entre nosotros y Dios. Entonces es importantísimo que como creyentes sepamos que está más en la calidad de la comunicación que en el tiempo que dediquemos a la oración. Aunque el tiempo es importante, no es lo más importante. Porque la comunicación entre dos personas, podemos estar todo el día en el mismo lugar, viéndonos, a veces cruzando algunas palabras, pero no necesariamente eso significa que tengamos buena comunicación. Para que esa comunicación sea una comunicación real y verdadera, no deben de haber barreras que eviten que esa comunicación se dé. Debe de ser una comunicación libre. Debe ser una comunicación fluida. Y ahí es donde entra la importancia del tiempo. ¿Cuántas veces yo me comunico con la persona con la que yo me quiero comunicar? ¿Cuántas veces yo me comunico con Dios? ¿Y de qué forma lo hago? Y si mi relación con Él está lo más adecuado posible para que Él esté atento a nuestra oración. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, ellos estaban viendo a Jesucristo constantemente orándole al Señor, constantemente hablando con Dios, teniendo una relación estrecha con Dios. Y seguramente dijeron, nosotros queremos tener esa relación, queremos tener esa comunicación con Dios. Y no sabemos cómo hacerlo. Y en Mateo capítulo 6, que también está descrita en Lucas, el Señor les dijo cómo debían de orar, que ese ya fue uno de los pasajes que acabamos de leer. Pero ahora nos interesa lo que el Señor les dijo que tenían que hacer para orar. Y el Señor en el verso 7 del capítulo 6 les da una instrucción y les dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa es la primera instrucción. Hablar con Dios no es repetir las cosas, no es repetir lo mismo todas las veces. Si yo tengo una buena comunicación con alguien, no necesito estarle repitiendo y recordando las mismas cosas todo el tiempo. Si mi comunicación es fluida con Dios, Él no necesita que eso suceda. ¿Y por qué? Porque en el verso 8 nos dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Él sabe lo que nosotros vamos a plantear. Y si ya lo planteamos una vez, ya lo sabe. No solo anticipadamente, sino porque ya se lo dijimos nosotros personalmente. Y si nuestra comunicación es fluida con Él, como emisores que somos, y Él como un excelente receptor, va a saber lo que nosotros necesitamos. Y para saber la calidad de receptor que nosotros tenemos, quisiera que fuéramos al capítulo 7 de Mateo,
y verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren la calidad de receptor que tenemos. Miren cómo pueden ser la comunicación tan fluida con nuestro Señor. Que Él establece 3 cosas importantes. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo quisiera que por un momento meditáramos, porque cuando la palabra está siendo estudiada, nosotros tenemos que tomar un tiempo de reflexión para saber lo que pasa en nuestra vida y cuál es nuestra realidad, la cual nos rodea. Y con qué personas, en este momento sería reflexionar con qué personas nosotros tenemos este tipo de comunicación. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos en carne, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Tenemos esta calidad de comunicación que tenemos asegurada con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vayamos a pedir algo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, vamos a tener asegurado que cuando pidamos algo, nos lo darán. Que cuando los busquemos en el momento de la angustia, lo hallaremos. Que cuando toquemos a la puerta se nos abrirá. ¿Tenemos asegurado eso? Es en el momento del estudio de la palabra, se debe de reflexionar. Y en este momento es importante reflexionar la calidad de comunicación que Dios nos ofrece como receptor. Nosotros podemos hablar durante 1 hora con Él. ¿Por qué? Porque el otro lado, el que está recibiendo lo que nosotros estamos hablando, nos dice, pidan que se les va a dar. Buscad que me van a hallar. Llamad que yo abriré. Eso es la calidad de comunicación que tenemos. Quisiera que regresáramos al capítulo 6 y sigamos viendo lo que el Señor les enseñó a sus discípulos, que ahora es el modelo de oración que nosotros debemos de seguir. Y dice el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí hay 4 cosas importantes que debemos de utilizar para ordenar la forma en que nos vamos a comunicar con nuestro Dios. Ya vimos que el Señor rápidamente les dice: no hagáis vanas repeticiones, porque el Señor ya sabe la necesidad que tienes. Pero ahora nos dice: ordena lo que vas a hablar con Dios. Y nos está diciendo cómo le gusta a Dios que nos comuniquemos con Él.
Yo no sé, muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de ir a una entrevista de trabajo en donde tenemos que comunicar nuestras capacidades, nuestras competencias, lo que nosotros sabemos hacer. ¿Para qué? Para que nos den un trabajo. Y cuando alguien nos está recomendando para poder llegar a esa entrevista, nos dice, mira, ahí lo que les gusta es que les hablen de estas cosas que uno sabe hacer. Las capacitaciones que uno ha recibido para poder hacer su trabajo. Les gusta que lleguen bien presentables a las entrevistas. Les gusta que se comporten de una forma educada delante del entrevistador. Le está diciendo la forma en que le agrada al que va a recibir la información. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí con el modelo. Le dice, estas son las cosas que ustedes deben de estructurar cuando hablen con Dios. Estas son las cosas que ustedes deben de hacer para comunicarse con Dios. La primera, al Señor le agrada la alabanza y que reconozcamos su santidad. Dice en el verso 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas veces entramos a la oración, Señor, estoy enfermo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me sanes, te pido que regeneres ese miembro, ese órgano que me está fallando y quiero recibir de ti salud. El Señor ya sabía que estábamos enfermos. Y llegamos a la oración directamente creyendo que del otro lado, porque tenemos un receptor de la mejor calidad que se puede encontrar en todo el universo, podemos entrar de esa forma a la oración. Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dejó en su palabra la forma que tenemos que hacer. Si nos vamos al verso 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Desde el inicio de la oración, tenemos que saber que lo más maravilloso que nos puede suceder cuando planteamos una petición delante de Dios es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad de nosotros es que seamos sanos. Pero la pregunta es, ¿esa será la voluntad de Dios? Aquí en la palabra de Dios tenemos los ejemplos que necesitamos para entender las cosas que Dios hace. Pablo tenía una enfermedad y cuando estaba pidiendo sanidad por esa enfermedad, la palabra de Dios dice, bástate mi gracia. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Pablo estuviera en esa condición. La razón la conocía el Señor, pero Pablo quería en su petición ser sanado. Y esas son muchas de las cosas que no queremos oír. Queremos voltear nuestra vista para otro lado. Pero si queremos una oración efectiva, tenemos que seguir los pasos que el Señor Jesucristo nos dejó establecido en su palabra. El verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad.
como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que lo que se haga allá es la voluntad de Dios, lo que se haga aquí es la voluntad de Dios. Dichas esas dos cosas tan importantes, entonces, convencidos que lo que ando buscando en la oración es que se haga la voluntad de Dios, entonces puedo plantear mi petición. Y el verso 11, 12 y 13 nos habla de las peticiones. Y ahí nos habla de todas las peticiones que nosotros podemos hacer, que no tienen límite. Nosotros podemos pedir las necesidades básicas: comida, abrigo, casa. Nosotros podemos pedir que se resuelvan problemas en nuestras relaciones diarias con las otras personas. No hay límite para las peticiones que nosotros podemos hacer. Pero dadas las primeras dos aspectos de la oración, reconocer la santidad de Dios y aceptar la voluntad de Dios en ese proceso. Y el Señor nos dice que cerremos la oración dándole la gloria a Dios por todo lo que va a suceder. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, estamos pidiendo y algo va a suceder. Alguna respuesta va a haber. Y sea cual sea la respuesta de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios, debemos de darle la gloria a Él. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos la manera de poder lograr la oración efectiva. De parte de nosotros como emisores. Pero ahora hay que ver también, hemos visto algunas cosas en esta parte porque no se pueden separar completamente. Pero del otro lado está el emisor, está Dios. Y la comunicación, para que sea real, tiene que ser: yo emito, el receptor escucha, pero también el receptor tiene que responder. Y al responder se establece una comunicación. Si yo solo hablo, me levanto de donde estoy orando y me voy, sin haber escuchado lo que Dios tiene que decirme, no hubo comunicación. Y eso es lo que pasa con los seres humanos, con nuestras relaciones personales. Nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. Entonces la comunicación es en una sola vía. A los padres les gusta dar instrucciones a sus hijos y que los hijos escuchen las instrucciones y las pongan en práctica. Pero los hijos son receptores. Pero también son emisores. Y ellos tienen algo que decir. Y cuando tienen algo que decir respecto a las instrucciones que los padres están dando, el padre tiene que convertirse en receptor y escuchar lo que los hijos tienen que decir. Lo mismo es la relación entre esposo y esposa. A los esposos muchas veces nos gusta decir, hablar, dar instrucciones, decir lo que se tiene que hacer, pero la esposa en ese momento está siendo receptora, pero también tiene que hablar. Y cuando habla, entonces está volviendo emisor, y yo como esposo me convierto en receptor. Y si no escucho lo que ella está diciendo, no hay comunicación.
Entonces ya vimos que nosotros como hijos de Dios somos emisores cuando llegamos a la oración. Ya vimos que el Señor Jesucristo nos dijo cómo llegar a esa oración, cómo estructurarla, cómo plantearla de forma que el receptor, que es Dios, la reciba. Y ahora tenemos que ver qué es lo que Dios como emisor nos tiene que decir a nosotros. Y en este momento, en esa comunicación entre nosotros y Dios, Él habla y nosotros escuchamos. Si no hacemos eso, no esperemos que la oración sea efectiva, porque no va a haber una comunicación verdadera. No pensemos que a pesar que tenemos el mejor receptor del universo, el que nos ha dicho que pidamos y se nos dará, que le busquemos y le hallaremos, el que nos dice que toquemos y abrirá. Para que haya una buena relación con Dios, una buena comunicación con Dios y nuestra oración sea efectiva, tenemos que ver qué dice el emisor que ahora es Dios. Y quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 65 y verso 24. Dice la palabra del Señor: capítulo 65 y verso 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor nos escucha. El Señor sabe lo que nosotros estamos hablando. Y de esa forma espera que nosotros le escuchemos. Vayamos al Salmo 78:1. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oigan atentamente el verso 1 del Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El Señor quiere que nosotros seamos también buenos receptores, como lo es Él con nosotros. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Cuando nosotros tenemos nuestras rodillas dobladas y estamos delante del Señor, tenemos que tomarnos tiempo para escucharlo a Él. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cómo hago para escucharlo a Él? Pero aquí lo dice en su palabra. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Las palabras del Señor que han salido de su boca y que han sido escritas en este libro, han venido a nosotros a través de los instrumentos que Él utilizó para que fueran escritas. Y aquí están. Y es cuando aquellas palabras de aquellos que nos han predicado esta palabra y que nos dicen, ¿y cuántas veces ha leído usted la Biblia? ¿Y cuántos minutos dedica usted a la lectura de la palabra de Dios?
precisamente cuando estamos doblando nuestras rodillas, es cuando eso que esos predicadores nos han expuesto, es que nos va a servir. Yo estoy planteando un problema, mi Dios. Yo me meto a mi recámara, a mi habitación, cierro la puerta, me acerco a él y empiezo a explicarle mi situación. Y después de haberle explicado mi situación, ¿qué debería de hacer yo? Me levanto y no recuerdo ni siquiera los versículos donde dice que si yo pido, Él me dará. Mucho menos voy a saber dónde dice en su palabra la forma en que va a solucionar mi problema. Porque el Señor tiene muchísimas formas para resolver los problemas, pero todos están basados en su palabra. Todas las soluciones a nuestras peticiones están basadas en su palabra. Hay gente que está enferma y espera que se haga un milagro, algo donde nadie intervenga y sea sana. Y eso lo puede hacer el Señor. Pero el Señor puede actuar de una infinidad de maneras para hacer lo mismo en la persona. Que la persona sea sana. Y también el Señor puede decidir y decirle, bástate mi gracia. Pero todo va a estar conforme lo que el Señor Jesucristo nos enseñó allá en el libro de Mateo. Hágase tu voluntad, allá en el cielo como aquí en la tierra. Entonces, mi oración va a ser efectiva cuando yo tenga la capacidad de reflexionar de lo que el Señor tiene establecido en su palabra. Para poder empezar a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Yo me debiera de levantar de la oración con la respuesta en mi corazón, donde ha sido puesta la palabra de Dios después de que yo he leído su palabra. Porque el Espíritu Santo fue dejado como consolador para que Él nos enseñara todas las cosas que Él tiene establecido en su palabra. Entonces, no debiéramos de levantarnos de orar sin haber reflexionado sobre la respuesta que el Señor tiene en su palabra para lo que nosotros estamos planteando. Quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 8, versos 34 y 35. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Más claro no puede estar en su palabra. Si nosotros le hallamos que Él está dispuesto a que cuando le busquemos le hallemos, vamos a hallar la vida y alcanzaremos su favor. La oración está garantizada si lo hacemos como el Señor quiere que lo hagamos. Porque la oración
es una comunicación permanente con Dios, en donde vamos a poder tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Seremos buenos emisores, porque tenemos necesidad de plantear nuestras peticiones. Tenemos un buen receptor que es Dios, el mejor receptor del universo, porque siempre responde a nuestra comunicación, a nuestra información, a nuestras peticiones. Pero también Él es emisor, y lo que nos pide es que escuchemos sus palabras y las pongamos en práctica. Y en ese momento nosotros como receptores tenemos que ser tan buenos receptores como es nuestro Dios. Cuando Él nos hable, tenemos que hacer lo que Él nos diga. Porque nosotros queremos lo mismo de Él. Nosotros queremos que cuando nosotros le pidamos, Él nos responda nuestra petición y nos la responda como nosotros queremos. Ahora, esa relación se puede entorpecer como se entorpecen las relaciones entre todas las personas. Nuestra relación con Dios se puede entorpecer. La primera situación por la que se puede entorpecer es porque no hagamos lo que Él nos pide. Si nuestros hijos no hacen lo que nosotros le pedimos, cuando ellos quieren algo de nosotros, van a encontrar una barrera. Van a encontrar un estorbo. No vamos a ser tan accesibles para cumplirles aquellas cosas que ellos nos están pidiendo. Especialmente si no son cosas necesarias. A Dios le agrada que nosotros seamos hijos obedientes, que hacemos lo que Él nos pide, que cumplimos lo que está establecido en su palabra. Entonces, la primera condición para que esa relación se mantenga fluida, de emisor a receptor, de receptor a emisor, de Dios para con nosotros, de nosotros para con Dios, es que hagamos lo que está establecido en su palabra. Y hay algo en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7, que vale la pena que lo leamos este día en la reflexión. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, se refiere a sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces hay condiciones que Dios establece para que tengamos una buena comunicación con Él, una buena relación con Él. Hay cosas en las relaciones con nuestros prójimos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que si no tenemos una buena comunicación con ellos, si no los tratamos como dice la palabra del Señor, tendremos un estorbo en nuestras oraciones. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Yo no me puedo acercar al Señor cerrando mi puerta de mi habitación y doblando mis rodillas si no tengo una buena relación con mi esposa, una buena relación con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos de la iglesia.
porque eso va a estorbar las oraciones. Dios quiere sentarse a platicar con nosotros y está dispuesto a hacerlo todo el tiempo. Si nosotros no hemos hecho lo que Él nos pide en su palabra, si nosotros no mantenemos una buena relación con nuestros prójimos, con nuestros próximos, no quiere decir que nosotros no podamos llegar a hablar con Él. Él dice que el que le busca le hallará, que el que toca le abrirá. Es tan buen receptor nuestro Dios que no importa que nosotros tengamos estorbo en nuestra oración, porque Él nos da la solución. Si yo voy a llegar a la oración con Él, debo de perdonar a aquellos que me han ofendido, y eso permitirá que yo pueda acercarme a Él y pedirle perdón, y Él me perdonará. En ese momento, nuevamente fluye la comunicación con Dios. Él no es como nosotros, que cuando nos enojamos, ya no le queremos hablar a las personas. Dios siempre está dispuesto a comunicarse con nosotros. Por lo tanto, nunca tendremos cerradas las puertas del Señor para acercarnos arrepentidos de que no hemos cumplido su palabra o de que no hemos atendido para evitar esos estorbos que no permiten que nuestras oraciones lleguen hasta Él. Él siempre va a estar con la posibilidad para nosotros de que abramos de nuevo esa comunicación. Quisiera concluir esta meditación con 5 cosas. Si queremos tener una buena comunicación con Dios, debemos tener una buena relación con Él. Eso significa hacer lo que dice su palabra. Jesucristo nos enseñó cómo hablar con Dios, cómo orar de una forma ordenada, de una forma que a Dios le agrada. Y debiéramos de hacerlo de esa manera, para que aseguremos que nada de lo que tenemos que hablar con nuestro Dios se nos escapa. Si lo hacemos en nuestra vida cotidiana, si vamos a ir a hablar con una persona, pensamos, no, yo primero la voy a saludar para que mire que voy con una intención amable. Luego le voy a preguntar por su familia para poder empezar a romper el hielo. Luego voy a estructurar la forma en que me voy a comunicar con cualquier persona aquí en la tierra. Ahora yo me voy a comunicar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra. Debo de llegar como el Señor Jesucristo nos enseñó. La tercera conclusión dice: Dios sabe escuchar y responder. Él no cierra sus oídos a sus hijos. No hay ninguna circunstancia que no nos permita llegar a Él. Si no estamos en la condición, vamos a llegar a pedirle perdón y Él nos va a perdonar. La única condición que nos pone es que nosotros seamos igual que Él, que perdonemos a nuestros deudores, que perdonemos a aquellos que nos ofenden.
La cuarta conclusión: si no aprendemos a escuchar a Dios, no lograremos saber si Él ya nos respondió. Si nosotros solo oramos, oramos y oramos, pero no aprendemos a escuchar a Dios, no sabemos si la respuesta ya la tenemos, si la respuesta ya llegó, porque la respuesta no siempre va a ser lo que nosotros queremos, porque en su palabra dice que hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra. La respuesta va a ser la voluntad de Dios, no la nuestra. Y practiquemos la oración efectiva para que tengamos una buena comunicación con Dios. Nuestro pastor, hermano Gustavo Galicia, ha estado liderando desde el inicio de la pandemia que oremos de diferentes formas, que retomemos el camino de la oración. Ahora yo los invito, siguiendo lo que nuestro hermano pastor nos ha venido motivando durante todos estos meses, a que lo hagamos de una forma efectiva, que reflexionemos sobre la manera en que estamos orando, para que cada día que nosotros oremos, ya sea de forma grupal o de forma personal, salgamos de esa oración sabiendo que debemos de escuchar a Dios, entender lo que Dios nos está respondiendo, para que luego entremos con otras peticiones y que podamos estar seguros que vamos, como dice su palabra, de victoria en victoria, haciendo efectiva nuestra oración cada día, sabiendo que tenemos al mejor receptor de esas oraciones. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos dio de reflexionar en su palabra y que nos haga verdaderos emisores en la oración y verdaderos receptores de lo que Dios tiene que decirnos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra, profundizar en ella, aprender, Señor, de lo que está escrito en ella, Padre del cielo. De eso que tú nos has dejado, Padre del cielo, para que hagamos conforme a tu voluntad. Te pedimos, oh Dios, que cada vez que nos acerquemos a ti en oración, ya sea de manera personal o de manera congregacional, Señor, lo hagamos con la convicción de que tú estás recibiendo como receptor maravilloso cada una de esas peticiones. Que lo hagamos con la convicción que lo estamos haciendo de la forma en que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y que sabemos escucharte cuando tú estás dando la respuesta a nuestras oraciones. Y que eso que tú nos dices será puesto en práctica. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Por siempre
glorificado. Tu nombre, Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, que digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Bendito eres, Señor. Alabanza y glorias para ti, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Jehová grande y temible, fuerte, eres tú, Señor. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Gracias, Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.